Y 34, vamos a darle la bienvenida a alguien que sí está integrado dentro del equipo de Pedro Castillo, lo hemos conocido la semana pasada en esa vinculación, y se trata del excongresista del Frente Amplio, Hernando Ceballos, luego que se sellara esta especie de alianza con el líder de su agrupación, el señor Arana. Él es médico de profesión y está vinculado a la elaboración de este plan que se ha dado a conocer y que hoy aparentemente se va a explicar conjuntamente con la presentación del equipo que tiene que ver con una acción de los primeros 100 días en el caso de llegar al poder. Señor Ceballos, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, Mónica, y a los demás amigos. Buenos días, doctor Ceballos. Fernando, qué gusto escucharlo. Muy buenos días, a su disposición. Sí, la primera pregunta tiene que ver con una información de último momento que tiene como clara definición que el señor Curburneo ha señalado que por incomunicación, por desacuerdo con el documento, no va a aceptar la invitación que le hiciera el señor Castillo para ser parte de este equipo. Entonces, vamos a hablar con él, por supuesto, posteriormente, pero la primera impresión que nos da es que hay algún tipo de divergencia en el sentido de quiénes toman las decisiones o quién toma la decisión respecto al equipo técnico. Es decir, aquí hay un problema de fondo que no se está terminando de entender. ¿Cómo lo entiende usted? Bueno, desde que el profesor Castillo conversó conmigo para invitarme a sumarme al equipo técnico de Perú Libre, y hemos tenido varias reuniones para ajustar la propuesta al Bicentenario, el profesor Castillo es el que maneja el equipo técnico. Ya. Ahora, el señor Burneo... Ahora, usted parece que no tuvo observaciones en el sentido de lo que él proponía. ¿Estaba usted de acuerdo o hubo un intercambio de argumentos respecto a lo que era mejor desde el punto de vista de la posición de ustedes? Bueno, por supuesto, es un diálogo, es una conversación donde no solo participo yo, sino participan otros técnicos, pero ahí no hay ninguna divergencia. Se trata de elaborar un plan y es un aspecto técnico que hay que resolver, y lo hemos resuelto en parte presentando este documento de cuál es la ruta en salud que tenemos que abordar. Después, si el señor Burneo decide participar o no, bueno, es una decisión personal del señor Burneo. Creo que yo escuché al profesor Castillo, y lo ha manifestado en las conversaciones que hemos tenido, que la idea es tener un equipo técnico abierto donde se escuchen todas las opiniones. Esto no quiere decir que se va a modificar sustancialmente los criterios de lo que queremos como gestión, ¿no? Pero todas las opiniones son bienvenidas, ¿no? Así que no hay ningún inconveniente. Se lo preguntaba porque yo entiendo, anoche también lo he visto con nuestro compañero Jaime Chincha, en el sentido de que parece ya incomodar las preguntas sobre Cerrón, pero en el caso de Burneo, específicamente, apenas se supo que el señor Burneo podía tener la posibilidad de ser parte del equipo técnico, hubo un rechazo inmediato del señor Cerrón, y ahora resulta que el señor Burneo lo que señala es que hay incomunicación e incompatibilidad con el plan, y por eso es que desiste. Entonces, ¿entiende cuál es mi reflexión sobre eso, no? Claro, yo supongo que usted lo que quiere saber es si hay algún tipo de duda de quién dirige las designaciones, si hay interferencias de otras personas. Mire, el que maneja esto es el profesor Castillo, hasta donde yo le puedo decir, desde lo que yo conversé con él. El profesor Castillo define su equipo de trabajo, y ese es el rumbo que se está siguiendo en la campaña, ¿no? Pero usted comprenderá, doctor Ceballos, que hay una cierta incertidumbre. Ahora sabremos un poco más, quizás durante el día, pero lo que dice el señor Burneo es a causa de la incomunicación. Se le ha solicitado, él ha dicho que estaría dispuesto bajo ciertas condiciones, una de las cuales, lo dijo el viernes en RPP explícitamente, es que no participe el señor Cerrón, en el que no tiene confianza y cuya visión estatista de la economía le parece nefasta. Y después de eso no tuvo más respuesta, ni sí ni no. Es por la falta de comunicación, dice él, que renuncia a colaborar tal y como se le había pedido. Y a esto se añade los datos sobre otras personas que han tenido que ver también con el señor Castillo,
como el señor del Castillo. De manera que yo quisiera que nos explique si por lo menos en su campo, que es el de la salud pública, hay más orden. Yo no puedo saber quién es el que está planteando las cosas y qué coherencia tiene el plan, que ciertamente no lo existe hasta ahora desde el punto de vista de la economía. Mire, desde el ángulo de la preparación del plan de salud no hay ninguna incoherencia, ¿no? Nosotros compartimos con el profesor Castillo las propuestas centrales que él ha hecho, las hemos desarrollado técnicamente y hemos alcanzado este plan al profesor Castillo, que ya lo presentó públicamente, ¿no? Los pormenores del caso del señor Burneo, la verdad, no los conocemos y además no tiene que ver con la preocupación principal que tengo y que la ciudadanía además debe estar esperando de qué va a ser Perú Libre con la salud en caso de ser gobierno. Creo que este es el tema central que a nosotros nos preocupa y hemos sido convocados para eso, Fernando. Bueno, señor Ceballos, justamente vamos a ese punto. ¿Cuáles son las principales estrategias, si en caso el señor Castillo llega a la presidencia de la República, cuáles son los principales aspectos de la estrategia en la lucha contra la pandemia? Hablo de vacunación, hablo de atención en primera línea, hablo de implementación de camas UCI, hablo de dotación de oxígeno. El presidente Sagasti ha dicho que deja un lote de 60 millones de dosis de vacunas para el presente año. ¿Cómo va a trabajar bajo ese punto de vista Perú Libre si llega a gobierno? Sí, muy buenos días, Carlos. Un gusto. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Efectivamente, hay dos aspectos que necesitamos abordar. Por un lado, necesitamos parar los contagios y la dispersión de los contactos, de los pacientes contacto, ¿no? Este es un elemento central, porque el otro aspecto es cómo evitamos más muertes por el COVID. Entonces, en lo que tiene que ver con evitar más contagios, hay un elemento central para nosotros, que es el trabajo en el primer nivel de atención. Si no paramos el COVID allí, va a ser imposible que podamos tener una respuesta en la estrategia hospitalaria. ¿Por qué? Porque no van a ser suficientes las camas UCI, por más que lo que ha señalado el Ministerio de Salud es que necesitamos un promedio de 1.000 camas UCI más y que necesitamos mayor cantidad de médicos especialistas que no se forman en 1 o 2 años. Entonces, si no lo paramos en el primer nivel, la cosa se nos va a complicar. Y ojo que todavía no sentimos el impacto de la tercera ola, que puede generarnos miles de muertes. Entonces hay que fortalecer el primer nivel de atención, y acá, cuando hablamos de fortalecer el primer nivel de atención... Pero hablamos de cuestiones presupuestales también, por eso digo, la salud y la economía están muy de la mano, porque de lo contrario no hay posibilidades. Por supuesto, y nosotros entendemos eso con toda claridad, y por eso el plan tiene que ver con un sustento económico que es inexcusable, ¿no? Pero con un principio inicial. Acá hay que defender la salud en primer lugar y por encima de todo. Sin salud no hay nada. Entonces, en el primer nivel de atención nos encontramos con una realidad concreta. El 75% de los establecimientos de salud tienen déficit de infraestructura. Tenemos un promedio de cerca de 75.000 trabajadores que nos faltarían para optimizar los servicios de salud, y hay un divorcio de la estrategia del Ministerio de Salud con la comunidad. Quiere decir, un elemento central para poder parar este COVID es la participación de la comunidad. Y cuando hablo de la participación, hablo de la participación en la elaboración del diagnóstico y en la ejecución de las acciones de salud. Y acá, junto con la participación de la comunidad, con conformar... Pero cuando hablo de comunidad especializada, porque... No, estoy hablando de la comunidad, del poblador, del líder abajo, de la ronda, del líder de la vecindad, de los clubes de madres. Necesitamos movilizar a todos esos sectores. Por ejemplo, con la vacunación. Si no movilizamos esos sectores para sensibilizar a la población, para facilitar la vacunación, va a ser mucho más complicado una vacunación rápida como la que necesitamos. Ustedes han dicho, que para fin de año van a estar vacunados todos los mayores de 18 años. ¿Es viable eso? Así es, por supuesto que es viable, por supuesto, sin ninguna duda. Por decir, por ejemplo, el presidente ya anunció que tenemos 60 millones de vacunas aseguradas, sí. ¿no? Con 60 millones resolvemos por lo menos para este año la vacunación. Pero tenemos que lograr una vacunación descentralizada, transparente, y vamos a tener que movilizar todos los equipos que tenemos en el Ministerio de Salud y en las Fuerzas Armadas. En el Ministerio de Salud tenemos cerca de 300.000 trabajadores, de los cuales más de la mitad son asistenciales. Ya el Ministerio de Salud tiene experiencia de vacunación masiva y con la colaboración de la comunidad
lo podemos hacer. Lo que nos preocupa es que estas 60 millones de vacunas que ha dicho el profesor Sagasti de verdad lleguen al país, ¿no? Bueno, dicen que están comprometidas y pagadas, o sea que el tema es la dotación que vendrá semanalmente, que ya ha aumentado considerablemente. Doctor Ceballos, tenemos lamentablemente que concluir. Le agradecemos muchísimo su participación en Ampliación de Noticias. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en el programa.